Gracias, Carola, gracias por estar aquí en Falso Muti. Esta entrevista fue que hace tiempo que queríamos hacerla, pero pues dada la circunstancia, pues se da que es en estos tiempos. Y qué interesante porque hace poquito terminaste de escribir lo que podría ser el borrador final de Blanco Temblor y fue bien interesante porque vi cuando nació y quería saber cómo fue este proceso, cómo tú estás, quién es Carola para estas personas que no te conocen. Sí, saludos, Dedi. Primero que nada, gracias, ¿verdad?, por este encuentro entre las dos. Tú eres una persona a la que yo admiro mucho como actriz y como ser humano y como creadora. Así que estoy muy contenta de poder compartir esto contigo. Para las personas que se están uniendo por primera vez, mi nombre es Carola García López. Lo que pasa es que uso Carola García porque es más corto. Pero mi mamá es súper importante. Soy actriz y además de ser actriz, también soy escritora, soy dramaturga, aunque ahora estoy escribiendo un guión que no escribo solamente para teatro. También soy directora, soy doctora en teatro y profesora de la universidad hace más de 20 años, específicamente en el departamento de drama. También soy locutora de radio y televisión, ¿verdad? Hago muchos anuncios y doblajes. Tengo también un personaje para niñas que llevo haciendo hace más de 20 años, cuando nace mi hija, Cecilia, que ahora tiene 22 años. Es un trabajo que me llena de mucha satisfacción porque lo llevo haciendo mucho tiempo y lo hago en escuelas, en bibliotecas, en museos. Y te tengo que decir, Dedi, que es un trabajo que hago un poco anónimo, en el sentido de que este trabajo que yo hago con las comunidades en diferentes contextos, no es algo que se le dé necesaria publicidad o tanto, ¿verdad?, tanto reconocimiento o valor como yo le doy. Es decir, para mí trabajar con niñas es algo esencial en mi vida. Yo creo que voy a seguir haciendo cosas para niños hasta que me muera. De igual forma, la educación. Yo soy actriz, soy creadora, soy performera, pero para mí una parte muy importante de mi vida como artista es la educación. Es poder compartir, ¿verdad?, ese privilegio educativo que yo he tenido, porque yo tuve la oportunidad de crecer en un hogar de gente muy culta. No teníamos dinero porque mi padre era comunista, pero era una casa donde mi papá tocaba piano, mi mamá era autodidacta, estaba llena de libros, y yo tuve mucho privilegio en ese sentido cultural y educativo. Mi padre, que murió hace poco, era médico. Fue un médico muy importante, aunque en Puerto Rico no se le dio reconocimiento porque era izquierdista. Mi padre trabajó con los premios Nobel que descubrieron el virus de VIH-Sida. Mi padre fue el primer geneticista de Puerto Rico y lo becaron para estudiar en Stanford, que en los años 60 era una de las mejores universidades del mundo. Y ese jíbaro de Mayagüez, Vieques y Atorrey, pues fue a parar con mi madre y luego conmigo a California y después a París. Así que para hacer el cuento largo corto, yo me crié en París. En mayo del 69 yo estaba en las calles con mi mamá marchando de bebé. Luego voy a Francia, becada por la universidad y por Hilda Navarra, que fue una de mis maestras. Con 19 años me becan para irme a París a estudiar con Jacques Lecoq pantomima, y fue una experiencia formativa espectacular. Primero porque manejaba el idioma. Mi primer idioma fue el francés. Yo luego lo olvido cuando llego a Puerto Rico porque todo el mundo me decía, ay, la nena que habla en francés, y yo me callaba porque yo quería que me trataran como puertorriqueña. A mí siempre me han tratado como extranjera en cualquier sitio que voy.
En Puerto Rico me hablan en inglés. En Estados Unidos no me creen que soy puertorriqueña. En España, donde viví, tampoco. Es una mierda. Yo siempre tengo que estar como horrible. Nada, te cuento todo eso porque yo me crié en un ambiente donde la cultura era muy importante y donde también es muy importante la solidaridad. En mi casa, papá trabajaba con niños con deformidades, o sea que yo desde chiquita me acostumbré a ver niños ¿verdad? Hidrocefálicos con el cerebro bien grande, niños con anomalía. Yo me acostumbré desde chiquita a darle la mano a un paciente de VIH. Nosotros abrazábamos a los pacientes cuando nadie lo hacía. A mi casa iban gente de la comunidad LGTBQI, que siempre lo digo mal, ¿verdad? Mi respeto, siempre lo digo mal y mis amigos y amigas saben que se me olvida, LGTBQI, se me olvida. Pero en casa, pues, tuvimos la oportunidad, mis hermanos y yo, de crecer en un hogar muy solidario. Y mis padres trabajaron mucho por el bienestar de muchas personas, mi madre también. Mi madre, que ahora está demente y ahora mismo la tengo en el hospital, se cayó y lleva varias hospitalizaciones, en fin. Que esa educación que yo tuve y ver a mi papá siendo profesor en ciencias médicas, papá daba una clase de medicina y empezaba hablando de ópera. Papá hacía cosas de Augusto Boal con sus estudiantes de genética médica. Entonces, ese amor por la educación y por el otro me lo inculcaron desde bien pequeña. Y yo siento que es un deber moral, una moralidad que no es cristiana, una moralidad que tiene que ver con la ética y con el ser humano y la libertad y el amor. Y eso me ha marcado desde siempre. Así que no me llamen, yo siempre voy a ser actriz, yo siempre voy a crear y yo siempre voy a ser maestra de alguien o voy a comunicarme con alguien para compartir, ¿verdad? Esos conocimientos que he adquirido a través del tiempo. Gracias por esa información y me parece bien interesante. Quería saber si nos podrías contar como un breve resumen a las personas qué es Blanco Temblor y cómo nace. Ok, una cosa, mi tesis doctoral yo la hice en Arístides Vargas, que es el dramaturgo y el director de Mala Hierba. Mi tesis doctoral fue sobre física cuántica y teatro. Y yo uso la física cuántica como una metáfora operativa para hablar del teatro y concretamente el teatro de Arístides Vargas y su compañía Mala Hierba. Arístides y Charo Francés me dirigieron en la edad de la ciruela. Yo tenía una compañía de teatro hace varios años, se llamaba Teatro Iré, y nosotros hicimos una producción con Mala Hierba de la edad de la ciruela con la actriz Taimi Reyes. Con esa obra nosotros viajamos por Latinoamérica representando a Puerto Rico. Y bueno, lo que te quiero decir es que mi vinculación con Mala Hierba es muy estrecha. Aparte de que mis mejores amigos, nos hemos hecho amigos. Cuando yo voy a Mala Hierba a coger este taller, yo acaba de pasar una de las crisis más grandes, ¿verdad?, que he tenido en mi vida. Yo creo que mi papá también es un bipolar. Las características de padres son de libro de bipolaridad, ¿verdad? A mí me descubren la bipolaridad muy tarde, y como que no daban con lo que me pasaba. Y cuando les digo que pasé una crisis muy grande, es que yo he tenido desgraciadamente varios intentos de suicidio y el último estuve en coma, estuve entubada 21 días. En realidad, de verdad, esto era de milagro. Yo estaba en una depresión crónica con pensamientos obsesivos, es un desbalance químico en el lóbulo frontal del cerebro, por lo tanto tu cerebro no está generando
la química necesaria para poder funcionar. Y pues pasé esa crisis que yo pensé que nunca que yo iba a poder superar esa crónica que yo tenía, ¿no? Y bueno, luego de sobrevivir ese intento y de entrar en un tratamiento ya más dirigido, encontrar una buena psiquiatra, porque los psiquiatras buenos están escasos, es una mierda. O sea, hay mucha gente tal en Puerto Rico, pero hay mucha mierda. O sea, hay mucha cosa mala. O sea, muchos hospitales que la gente, cuando llegas, lo primero que te dicen es papito Dios. O sea, de verdad que son unas cosas como bien superficiales, ¿no es cierto? Y yo di por fin con una buena psiquiatra y tengo una buena psicóloga. Entonces, yo tengo una terapia psicológica semanal, ¿no? Y entonces manejo con mi psiquiatra la cuestión química, ¿ok? Y además de eso, pues me doy Reiki, tengo una sanadora de Reiki, tengo una naturópata que también estoy usando suplementos naturopáticos. Así que yo tengo, tú sabes, una serie de recursos que me han ayudado a salir del horror. Yo no pensaba que iba a salir, te lo juro. O sea, yo pensaba, inclusive cuando me levanté de la coma, fue muy duro, ha sido muy duro. Cuando llego a Mala Hierba, llego con una obra de teatro vieja que se llama La Otra Cecilia. Y yo dije, ay, pues yo voy a aprovechar Mala Hierba para reformular la otra. Pronto Arístides nos da el primer ejercicio, ¿te acuerdas? Que era de describir un episodio a partir de ese ejercicio ¿verdad? Que compartimos, que tú también lo hiciste. Arístides al final del día me dijo, ahí hay una obra de teatro, olvídate de La Otra Cecilia, porque tú tienes que escribir eso que empezaste, es mucho más importante. Y de ahí nace Blanco Temblor. Blanco Temblor nace de mi lucha. Blanco Temblor nace de mi lucha por tener salud mental, porque yo llevo en este guaguancó por lo menos 5 o 6 años. Yo sobreviví a un cáncer y yo te tengo que decir que que los problemas mentales, en mi opinión, son peores que el cáncer. O sea, cuando a mí me dio cáncer, yo me viví la vida tan al máximo, porque yo tenía un cáncer bien agresivo, yo estoy viva, pues porque no me toca, será, no sé. Y en el cáncer, aun cuando hay mucho dolor y hay mucha miedo, es muy difícil, se me hizo más fácil que bregar con mi salud mental. Así que Blanco Temblor es la historia de estos personajes, es la primera vez que yo escribo tantos personajes, y es la historia de esta mujer que se llama Marina del Mar, que es una astrofísica puertorriqueña, sobreviviente de suicidio, y las personas significativas en su vida, como por ejemplo su amiga del alma, que se llama Irene, que es una bióloga puertorriqueña, también sobreviviente de suicidio y bipolar. Entonces es la historia de esta mujer Marina del Mar, y todas las escenas son con personajes que son importantes en la vida de esta mujer. Unos están vivos y otros están muertos, porque se le aparecen fantasmas, ¿no? O sea, se le aparecen los muertos, que tú sabes que en Puerto Rico hay una gran tradición de espiritismo y de la otra religión yorubá, ¿verdad? Donde se habla con los muertos, y de alguna manera, aunque yo siempre digo que yo soy una atea creyente muy curiosa, porque yo me levanto yorubá y al mediodía soy budista y por la noche ya soy atea otra vez, y al otro día vuelvo con lo mismo. Es decir, que sí, la religión yorubá, sus ritos, sus mitos me encantan. Yo soy hija de Ochun,
que es la deidad del río. Mi otra madre es Yemayá, que es la deidad del mar. Y aunque no soy religiosa, porque no me gusta la macharranería de los babalaos, me perdonan los babalaos que me están viendo, hay unos muy buenos, pero siento que hay unas cosas de la religión que son muy machistas y no me gustan. Pero hay algo muy lindo del rito, ¿verdad? De esa cosa del mito que me seduce mucho. Así que por ese lado espiritual y esa cosa también espiritual que no tiene religión, ¿verdad? Porque yo no transito por ninguna religión. Ya te digo que soy atea bastantes horas al día. Pero nada, esas cosas me han ayudado. Así que Marina del Mar se enfrenta a todos esos personajes y esa mujer, toda la gente significativa en su vida se ha muerto. Quien único no se ha muerto es su amiga, Irene. Pero todos los demás se han muerto. ¿Qué temas son, además de verdad de la bipolaridad o el tema de salud mental, son los que tú crees que identifican como parte de la identidad de esta pieza? Algunos que yo creo que pude relacionar son como el tema de la colonia. No sé si desde la colonia mismo el conflicto de la salud como que hasta se ve colonizado, es una mente colonizada. ¿Cómo tú crees que todo esto se correlaciona en la identidad? Sí, yo siento que la colonia es una enfermedad. Yo siento que la colonia nos pone en un lugar insalubre, que no hay transparencia. La colonia empobrece el alma, la colonia confunde las acciones. La colonia es una mierda, o sea, es una mierda. Entonces, fíjate qué interesante, son dos científicas. Yo les quiero aclarar una cosa para cuando la gente la vea. Todos los datos que están en la obra son de verdad. Los datos científicos son que los pueden verificar porque yo soy una nerda, ¿ok? Fíjate que son dos mujeres súper inteligentes y no las toman en cuenta. No las toman en cuenta. Es bien interesante porque la astrofísica, que a mí me encantan todos esos temas, la física cuántica, la astrofísica, toda esa vaina, la mayoría de los científicos que están trabajando la astrofísica, primero son mujeres, bien loco. Segundo, son latinoamericanos. ¿Por qué? Porque uno de los observadores más importantes del universo en la Tierra está en Chile. Porque la curvatura de la Tierra, mira qué cosa más bella, la curvatura de la Tierra en esa región geográfica hace que podamos ver mejor las estrellas. Por lo tanto, la mayoría de los científicos que están trabajando estas cosas que van a cambiar la manera en la que vemos la realidad, pero eso no lo vamos a ver ahora, eso lo vamos a ver después. Lo que pasa es que como yo soy una nerda, pues me entero de estas cosas, pero la gente, o sea, de esto no se habla en las noticias. O sea, en las noticias no te dicen que encontraron las ondas gravitacionales de Einstein. En las noticias no te dicen que acaban de reproducir el Big Bang hace par de años. Hay un montón de cosas que no te dicen de la ciencia, ¿verdad? Y hay también como esta marginalidad hacia las mujeres científicas y hacia los latinoamericanos científicos y no de hablar hacia los afroamericanos, afrodescendientes científicos, o sea, ¿verdad? Que seguimos por ahí hilando fino y bueno, podemos quedarnos ahí hablando largo y tendido. Yo siento que la colonia está atravesando todo el tiempo la pieza de alguna manera, ¿no? Y sí, la pieza también trabaja la violencia hacia la mujer. La pieza también trabaja esa cosa de... Sí, y específicamente la violencia de la mujer, de mujer a mujer también. Por ejemplo, totalmente. De madre a hija, en el hecho de cómo debe verse físicamente. A mí me chocó cuando la mamá en un punto
creo que mencionó que dejó de trabajar porque la hija era tan hermosa que tenía miedo a que se la raptaran. O sea, yo me quedé, wow. O sea, si no fuese real, digamos, que es simplemente ficción. Te voy a decir una cosa, Algo bien, Debbie. bien fuerte. Eso es real. Wow. Mi abuela le dijo a mi mamá que no podía trabajar porque me iban a robar. Y yo sé que eso da risa, porque yo trabajo la obra con mucho humor. Y uno se ríe al principio, pero si tú le das cabeza, mi madre era una mujer súper inteligente. Ella pudo haber tenido una vida, ¿entiendes? Y no la tuvo. Y ella me lo dijo muchos años después. Yo debía haber seguido trabajando, porque cuando mi papá estaba haciendo la residencia en medicina, quien trabajaba era mamá, tú sabes. Y estos son los horrores que ocurren en la familia, que mi abuela lo dijo desde el amor, porque mi abuela era un ser extraordinario en muchas otras cosas, pero era racista de toda alta. Exacto. Tú sabes, y eso es horrible. Era racista y decía unas cosas terribles también. O sea, la relación de madre e hija puede ser una relación muy fucked up. O sea, tenemos que trabajar y cruel, esa como relación. mismo menciona el personaje. O sea, soy tu mamá, pues, ¿por qué me duele? Porque soy cruel. Tengo que ser cruel, porque tiene que ser cruel. Es bien fuerte eso. Independientemente de que yo amo a mi madre y amo a mi abuela, pero sí, ¿verdad? Y no quiero ser un spoiler para la gente que va a ver la obra y que la va a leer posteriormente, pero yo adoro a mi madre, pero puedo reconocer que sí, que por momentos esa relación es muy complicada. Y esa dictadura de la belleza, cuando yo nací todo el mundo me decía la gringuita, porque yo requinté 5 generaciones. O sea, mi papá es moreno, mi mamá es morena, yo nací albina, ¿entiendes? Entonces, yo me crié con ese sentido de no pertenecer, porque como yo no soy puertorriqueña para el mundo, que yo me cago en eso, ¿entiendes? Yo me acuerdo, de cuando yo fui a Estados Unidos a hacer audiciones, yo me gradué con uno de los promedios más altos de la Universidad de Puerto Rico. Y a mí no me cogieron en Estados Unidos para seguir estudiando actuación y teatro. Actuación sobre todo porque yo metí la pata y solamente solicité actuación. Por eso es que yo me voy a Europa a estudiar cuando me gradúo de la universidad, que caigo en una depresión bien grande, porque ya te digo, me gradúo con uno de los promedios más altos en la UPI y no me cogen en ninguna escuela graduada. Bueno, te digo más, el presidente de la universidad en aquel momento llamó a una de las escuelas graduadas y les preguntó, ¿qué carajo pasa que ustedes no han considerado a Carola García? Mira qué fuerte. ¿Tú sabes lo primero que me dijeron en todas las fucking audiciones? You don't look like a Puerto Rican. Y yo les contesté, how a Puerto Rican is supposed to look like. Oh, you have accent in English. Y yo le digo, sí, I have accent in English. I came from Puerto Rico. Mais je parle français aussi. Tu veux que je parle français avec toi? Y empezaba a hablar en otros idiomas y aquella gente se quedaba cuadriculada. En aquel momento, el que no me aceptara y fue, olvídate, un fracaso horrible. Ahora, yo agradezco que no me hayan cogido en Estados Unidos, porque yo no sería la artista que yo soy ahora si yo no me hubiera ido a Europa a empezar de cero y a educarme desde otro lugar. O sea, yo agradezco ahora, en aquel momento no lo veía, porque en esto yo no quepo. O sea, I don't look like a Puerto Rican. A mí me preguntaron una vez en Manhattan, ¿Are you sure you're Puerto Rican? Que si estaba segura de que si era puertorriqueña. Y yo lo miré y yo le dije, pero ¿cómo es que yo te tengo que decir que soy puertorriqueña, cabrón? O sea, ¿por qué yo tengo que explicarlo tanto? Si somos de todos los colores. Y aún así, si fuera de donde fuera, lo importante es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a crear después.
sí, la verdad es que además de, ¿verdad? Siguiendo con esto del tema de la mujer perfecta, es bien interesante porque, Exacto, este, exacto. ¿qué significa de momento, qué significa de nuevo eso? Cuando, por ejemplo, Simone de Beauvoir nos dice que no nacimos mujeres, que no hacemos mujeres, entonces, ¿qué significa representar ser una mujer esbelta, representar que es una mujer bella? ¿Qué significa el color rojo en nuestros labios, en nuestros zapatos? ¿Qué significa esos signos específicamente? ¿Para quién? ¿Para quién debemos ser mujeres perfectas? Y entonces estaba viendo que podría ser simplemente para la salud mental de una persona que lo que tiene en la mente es discrimen, porque es que tampoco tiene su propia salud de aceptación de qué es lo que soy yo, por qué no me acepto tal y como soy. Yo creo que es una sociedad enferma por las imágenes falsas que puede tener la fotografía en algunas revistas, etcétera, pero no sé, yo creo que esta obra también invita a que se reflexione ese tema, se reflexione cómo, ¿verdad? Qué significa hacer eso y más allá de qué significa hacer es cómo entonces después de saber eso, si es que no tuviese conciencia del tema, cómo entonces yo me veo de nuevo en el mundo. Exacto. Uh-huh. Para mí fue bien, para mí crecer, que me dijeran todo el tiempo la gringuita, viniendo de una familia de papás izquierdistas, o sea, en mi casa se leía el manifiesto comunista, ¿entiendes? O sea, en mi casa se estudiaba marxismo, o sea, mis padres eran bien hardcore, yo me leía el manifiesto, o sea, yo escuchaba esas cosas desde bien chiquita. A Simone de Beauvoir yo me la leí con 13 años, o sea, súper joven, ¿entiendes? Y, y de verdad esa mierda de ser siempre como la extranjera, algo tan sencillo, yo me acuerdo que yo tomaba clases de ballet desde bien chiquita y a mí mi mamá me hacía un peinado para atrás, ¿verdad? Como la bailarina, como le hacen a las nenas que le echan el pelo para atrás. Y yo me acuerdo que ya me ponía unos zapatos de charol porque nosotros habíamos vuelto de Francia, todavía no me había puesto los tenis, ¿entiendes? Y yo me acuerdo de chiquita como a mí se me burlaban, que qué hago yo con zapatos de charol, que la frente, que el queso, porque iba como que con el peinado de bailarina. Entonces yo me sentía mal por los zapatos de charol y por el peinado, ¿entiendes? Obviamente, o sea, yo tampoco te estoy diciendo, Dedi, que yo soy una víctima. O sea, no lo soy, pero es jodido para un niño, para una niña, tú sabes. Obviamente es mucho más jodido tener la piel oscura, ¿verdad? Como estamos viviendo ahora mismo. O sea, no es lo mismo ser una blanca saliendo por la calle que un negro. O sea, yo estoy bien consciente de eso. Pero lo que te quiero decir son esas cositas que tienen que ver con la colonia. Porque ¿por qué no podemos aceptar, como los brasileños, que somos de muchos colores en el Caribe? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser un issue que a mí me gusten los hombres con color? O sea, los hombres morenos, trigueños, negros. ¿Por qué tiene que ser un issue si a mí me gusta? ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, ¿por qué? Esa es otra de las cosas que a mí me molesta mucho, la cuestión del racismo, y aunque la obra son se trata de una manera... microrracismos que uno a veces ni veía o veía pero no decía nada, qué sé yo, por ejemplo, no me traiga un negro a la casa, eso es una micro, digamos, agresión que te puede hacer porque tú no te atreves ni a hablar con los demás porque o la salud con mi familia o yo, entonces uno está confundido. Esencialmente, la obra trata esas agresiones. ¿Cómo el teatro, en este caso la dramaturgia, te sirvió como, digamos, algún escape o salvavidas o manera de exposición de este tema? ¿Cómo tú ves el arte como medio de sanación sobre salud mental? Uh-huh. Mira, Dedi, literalmente a mí los libros me han salvado. Literalmente, leer a mí me ha salvado.
de lo serio. El leer poesía, el leer novela, el leer, así sea una novela gráfica, un cómics, una tirilla cómica, Mafalda, lo que sea. A mí leer me ha salvado. Escribir para mí es un gozo. Yo llevaba muchos años sin escribir por mi depresión crónica y mi enfermedad, ¿entiendes? Y ahora el poder retomar ese espacio de creatividad desde el amor, desde el gozo, aunque esté hablando de cosas dolorosas, pues es bien sanador. O sea, de verdad, las letras sanan, la música sana, el baile sana, el cine sana y el teatro sana, o sea, la cultura sana. Ahora con la pandemia se han puesto como que las prioridades, ¿verdad? Entonces de pronto nosotros, la gente de la cultura, no tenemos tanta importancia. Mierda, claro que tenemos importancia. El ser humano no puede vivir sin música, o sea, sin baile, sin pintura, ¿entiendes? Sin verse representado en una historia, en una película. ¿De qué carajo estamos hablando? La cultura es necesaria para poder ser humano. ¿Cómo tú tomas tus decisiones? Digamos, si tu familia, en este caso, o unas personas que ejercen algún tipo de poder en tu vida, que no vayan correlacionados. Por ejemplo, si tú quieres escribir una obra de teatro, y en este caso que habla sobre tus temas familiares, ¿cómo tú lo haces, verdad? Sin importar que ellos piensen en ese sentido. ¿Cómo tú haces esa correlación de que si hay un daño, cómo va a ser ese daño, digamos así? Esa pregunta es buenísima. Es tremenda pregunta. Y lo que me sale así como de la garganta, pero sin pensar, es que mucha de la gente está muerta. Y entonces ya puedo hablar de muchos temas. Pues, ay, wow. O sea que, en otras palabras, es un peso bien fuerte. O sea, si no fuese por eso, ¿cómo lo hubiesen logrado? Es bien difícil. Lo que pasa es que es bien interesante porque aun cuando te digo que hay cosas muy, muy reales, por ejemplo, esta de mi mamá dejar de trabajar, la obra está atravesada por mucha fantasía también, por mucha ficción. O sea, yo soy yo, pero yo soy también todas esas mujeres que me atraviesan, ¿entiendes? O sea, mis amigas. Yo soy también la historia de otras. Entonces también eso es bien bello del arte porque es un ejercicio de humildad para mí. O sea, yo siempre le digo a mis estudiantes que los actores tenemos que aprender a domesticar el ego, ¿no? Y eso para mí es como bien importante. Y yo soy yo, pero también soy el residuo de las historias que dejan otras mujeres en mí. Entonces, como dice Walter Benjamin, ¿no? O Joseph Campbell, que me gusta tanto ese teórico que habla como en poesía, The Hero with Many Faces. Él habla de que los artistas somos visionarios y nosotros vemos cosas que la gente no necesariamente ve. Fíjate que Silvia Bofill hace Les Idiotas y está pasando una pandemia, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, Silvia Bofill es profeta. Cuando ella escribió una de las imágenes de Ofel eran las cajas de zapatos y después de María, ¿qué fue lo que vimos? Los zapatos. O sea, lo que te quiero decir es que como que se mezcla, que la cosa se mezcla, que no es tan raw, que no es tan burdo, que no es tan crudo de decir solamente voy a poner cosas que sean verdad, ¿entiendes? En ese caso es bien interesante una línea que creo que dice la abuela o el papá, no recuerdo, que dice que la muerte es un espacio de autorreflexión. En ese sentido, cuando estuviste en coma o cuando el personaje estuvo en coma, ¿hay una reflexión también? Sí, hay una reflexión porque
Es bien interesante, cada experiencia después de salir de la coma es diferente, ¿verdad? En mi caso, yo estaba entubada y cuando yo empiezo a ganar conciencia, yo veo que la gente me visita y yo estoy hablando con ellos, pero yo no estaba hablando con ellos porque yo tenía un bien interesante como tú hablas con el otro sin hablar con el otro desde tu mente. Y eso fue una cosa que a mí me pareció súper interesante, cómo yo pensaba que estaba hablando y no estaba hablando, porque tenía un tubo, ¿verdad? Así que nada, es interesante eso, sí, es interesante y yo sé que hay gente que como que no puede bregar mucho con estos temas, ¿verdad? Y por eso yo siento que es tan importante Blanco Temblor para mí y yo creo que es importante también para esas personas que como tu amiga o como yo tenemos la condición de bipolaridad o cualquier otra condición psiquiátrica, ¿verdad? Poder hablar de estos temas, porque no se habla del suicidio, no se habla de las enfermedades mentales desde un lugar como responsable, como... Reflexivo. Sí. No es más allá de simplemente ser un salvavidas, pero ¿por qué no hablamos del problema? ¿Por qué no hacemos una comunidad donde entonces cada cual, ¿verdad? Se trate entre sí también. Te voy a contar una anécdota que quiero que conozcan las personas que nos estén viendo, de por qué el teatro sana o las artes en general, no solo el teatro, por supuesto. Ahora yo estoy escribiendo un guión para cine. En una de mis clases, yo veo que este muchacho siempre tenía mangas largas y siempre estaba como bien cubierto, ¿verdad? Y tú sabes que en las clases de actuación o en las clases de dicción o de teatro educativo, ¿verdad? Que yo doy varias clases, uno hace ejercicios en el espacio y el cuerpo pasa a ser un instrumento de expresión, ¿verdad? Y tú sabes que los teatreros nos ennuamos en cualquier sitio, no importa, porque tenemos esa cosa que el cuerpo es nuestro elemento. Como decía Victoria Espinosa, que la adoro, la directora puertorriqueña, el actor y la actriz no tiene sexo, no tiene moral, no tiene religión, no tiene nada. Nosotros somos ¿verdad? Un vehículo. Pues yo veía que este muchacho siempre estaba como bien cubierto. Y me llamó la atención y en uno de los ejercicios que hizo de actuación, después del ejercicio, él y yo le pregunto, fulano, pero ¿por qué tú te cubres tanto? Y en ese momento él se levantó las mangas y él era una persona que se automutilaba, que se cortaba, ¿verdad? Los brazos. Desgraciadamente eso es una acción mucho más común de lo que nosotros creemos. La automutilación en muchas personas empieza en la adolescencia, ¿ok? Tú puedes creer, Debbie, que cuando llegamos al final del semestre, él hizo un monólogo y lo hizo desnudo, de la cintura para arriba, enseñándonos a todos sus brazos que ya no tenían marca. Yo nunca me voy a olvidar de eso. Y esa es una anécdota de muchas. Ahora mismo esa persona está en otro país, es una persona que ha estudiado, también, ¿verdad? Ha liberado su sexualidad porque porque le gustan los varones, whatever. Y yo vi crecer ese ser, ¿entiendes? O sea, yo vi de un brazo sangrante, y lo estoy diciendo literal, o sea, de un brazo lleno de marcas, a pasar 3 meses y ver un ser humano liberado de sí mismo. Y eso es cabrón. O sea, eso no hay dinero que lo pague, ¿entiendes? O sea, esa satisfacción, esa solidaridad, esa alegría tan grande, no me la quita nadie. No me la quita nadie. Es bien interesante y verdad, quiero culminar con esto de la simbología que pueden encerrar las palabras también, como por ejemplo, una palabra puede ser de doble filo, por ejemplo, la palabra sol en tu obra, que pues
digamos, el sol es una estrella que nos da luz, que sin ella tampoco podemos vivir, las plantas no viven, etcétera, pero ser un sol también puede ser una carga de responsabilidad que uno no quiere cargar porque podemos quemar, podemos dañar también. También hay otros Exacto. como Mr. Capital, como el ¿cómo es que se diga? Neurocosísmico, algo que la doctora... La ay, ese personaje es divino, el de la doctora. Ajá. Neurosísmica. Ajá. Ay, Dios mío. Yo dije, wow, qué, ¿verdad? Estaba diciendo qué interesante es la utilización del lenguaje y lo que podríamos hacer con él, cómo podemos hacer unas referencias bien específicas, cómo también podemos ser simbólicos. Y quería que nos hablaras un poquito sobre, ¿verdad? Para culminar esto, sobre cómo el lenguaje puede ser un lugar donde podemos, ¿verdad? Hablamos ya de cómo la arte nos puede sanar, etcétera, pero cómo el lenguaje entonces es un medio de morir y renacer también. Totalmente. Sí, es bien interesante eso que estás diciendo. Mira, hay una cosa que cuando yo la descubrí de pequeña, me ha acompañado y que Aristides también habla de eso en los talleres, y es la cuestión de la polisemia, es decir, los diferentes significados, ¿verdad? A mí me interesan las palabras que vayan en varias direcciones. Por eso es que me gusta la física cuántica y la astrofísica. A mí me gustan las palabras que sugieran más de lo que la palabra misma dice, ¿entiendes? Y esa polisemia donde el significado se abre hacia múltiples significados, a mí me llama mucho la atención. Esa aparente contradicción. Yo siempre digo que vivimos instalados en la paradoja. Cuando aprendemos a vivir, nos estamos muriendo. Porque, ¿verdad? Maduramos y mejoramos, y ya cuando nos estamos muriendo es que estamos aprendiendo a vivir. O sea, eso es una paradoja, ¿no? Otra paradoja es la que acabas de decir también. El sol nos nutre, pero también nos puede destruir. O sea, ese vaivén, ¿verdad? Ese movimiento perpetuo de los significantes y los significados y de la palabra que puede viajar en varias direcciones, para mí es muy seductor, es muy lúdico, es muy juguetón. Uh-huh. Así que a mí me gusta escoger esas palabras que abren el significado, ¿no? Y cuando yo estoy escribiendo, primero que es un ejercicio de gozo, o sea, yo escribo desde la bellaquera. A mí me dijo una vez Mercedes López Baral, que es una intelectual espectacular, que yo era una intelectual bellaca. Yo le dije a ella, Mercedes, tú eres una intelectual, que ella habla así, Mercedes López Baral habla así. Yo le digo, Mercedes, tú eres una intelectual bellaca. Y ella me dice, Carola, ese es el piropo más bello que me han dicho jamás, porque ella habla así. Pues a mí las palabras me embellecan. A mí la literatura me embellaca, me seduce, te lo juro. Es una cosa sexy, sensual, como diría Vico, sí, sexy, sensual. O sea, hay un gozo, hay una sensualidad, hay una corporalidad de la palabra y de su significado que me habita. Y André Gide, el poeta francés, dice que lo más profundo es la piel. Mira qué bello, lo más profundo es la piel. Y esa frase me acompaña porque lo que nosotros hacemos tiene piel y mis palabras tienen piel. Y esa piel es el cuerpo de los actores. Yo no voy a ser Marina del Mar cuando la hagamos. La va a hacer otra actriz. Yo voy a ser la abuela, voy a ser la mamá. Y yo quiero que otra actriz, que no les puedo decir todavía quiénes son para tener un poquito de sorpresa,
pero es también como un pase de matón porque obviamente yo me estoy haciendo mayor y yo creo que es un acto de amor y de, ay, no sé, como que ya Yo le pienso escribí. que es como si fuera una serpiente que está mudando la piel. Sí, sí, sí. Y pues sí, se lo quiero regalar a otras actrices. Y lo va a dirigir mi gran amiga Silvia Bofill. Ella va a Ay, ser la wow. directora de la película. Hay una correlación en la obra de Blanco Temblor con esto de los idiotas, con personajes féminas que son las que están hablando y dando estos mensajes específicos, pero también es porque nos están volviendo a recalcar cuáles son los intereses de estas personas que tienen este poder absoluto que no tienen, o sea, que son vacíos, que son poderes materiales, pero que yo digo que cuáles son los intereses de estas personas al final y al cabo, o sea, yo misma no logro poder contestar esa pregunta y a través del arte, como he visto con muchas personas, intentamos contestar esas preguntas, así sea desde el humor, así sea desde la rabia, pero es importante que no sea un tema que no se hable, porque es que es demasiado vivo. Y yo creo que esa reflexión de Puerto Rico hace falta. Y hace falta un cine con personajes negros puertorriqueños. Hace falta un cine donde la gente se bese de verdad, donde las escenas de sexo sean escenas de sexo, donde aparezca nuestro sudor, nuestros movimientos, nuestra cabronería. Y ese cine yo lo voy a hacer. Gracias por todo, sabes que ha sido un espacio de reflexión bien, bien bonito porque he aprendido más de lo que pensaba que iba a aprender. Fue bien grato conocerte de nuevo. Ha sido una amiga y una colega muy, muy interesante. Sabes que aquí este espacio lo tienes abierto para todo lo que necesites. Y cuando venga Blanco Temblor a las tablas o cuando venga al cine que tenga que venir, sabes que esto es una plataforma para que pueda hacer eso más positivo. Como yo tengo la habilidad de escribir, yo quiero crear contenido, porque si te fijas, lo que más hace falta son buenos libretos y buenos guiones. Que tengo que aprovechar el poco tiempo que me queda, porque ya me queda menos tiempo porque me estoy haciendo mayor, pues este tiempo que me queda, el que sea, poder regalarle, ¿verdad?, a mis amigos, porque al final tú sabes que uno siempre trabaja para los afectos y después para el otro público que no conoce. Pero sí, yo quiero dejarle un poquito de más palabras a la gente, así que vamos a seguir creando. Vamos a Gracias. seguir creando. Vamos a seguir.